Hola hermanos, nuevamente estoy aquí con ustedes para compartirles en este estudio de la palabra un nuevo pasaje de la Biblia que estamos leyendo, el Evangelio de Juan. En este caso estamos hablando de Juan 1, del 29 al 34. Aquí tengo mi Biblia. Espero que hayan leído este pasaje antes, que lo hayan estudiado. Como les he dicho, la idea es que después de que ustedes lo hayan estudiado podamos leerlo nosotros y así aprender mucho más. Dice, Juan 1 del 29 al 34, el Cordero de Dios, dice, el día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, vea, hermano, lo primero que tenemos que entender en el versículo 29 dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que Juan reconocía a Jesús como el Cordero de Dios. Recuerden que los israelitas, antes de la venida de Jesús, los israelitas tenían esta ceremonia en la Pascua donde traían un cordero y lo sacrificaban para la expiación de sus pecados, ¿verdad? Entonces, este Cordero de Dios es el simbolismo, o eso que ellos hacían era el simbolismo anterior a que viniera Jesucristo. Jesucristo iba a ser el Cordero de Dios para quitar todo el pecado del mundo. Entonces, lo primero que yo veo es que Juan hace un reconocimiento de quién es Jesús. Y tú tienes que hacer lo mismo. Ya has hecho esto en tu vida, ya has reconocido a Jesús como el Cordero de Dios que quita tus pecados, que Él fue a la cruz por ti para quitar tus pecados. Entonces, esta es la parte más importante. Lo segundo es que los israelitas en su tradición para la Pascua, ellos durante todo el año criaban el cordero y siempre traían el mejor cordero como sacrificio. De la misma manera vemos que Dios dio su mejor cordero, su mejor sacrificio, que fue su Hijo. Quién de nosotros podría entregar a su Hijo para que sea sacrificado y para que muera, para que otros se salven? Y para que otros se salven que de pronto ni siquiera les interesa ser salvados en ese momento, porque muchos de nosotros, antes de reconocer a Jesús como nuestro Salvador, ni siquiera queríamos ser salvados, estábamos lejos, alejados de Él. Entonces aquí vemos la más grande muestra de amor de Dios entregando su propio Hijo. No creo que ninguno de nosotros sea capaz de hacerlo por una persona que ni siquiera conoce. Luego veo en el versículo 31 que dice, yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto. Recuerden que hemos hablado que el bautizo con agua es el bautizo del arrepentimiento, es el bautizo que nos ayuda a preparar nuestro corazón para la venida de Jesucristo, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento, difícilmente podremos ver la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces lo primero que dice es, vine bautizando con agua para esto, y dice, para que Él fuera manifestado a Israel. Se tenía que preparar el terreno, hay que preparar el terreno en nuestro corazón. Tenemos que, como primera medida, arrepentirnos para preparar el terreno para que así Jesús pueda ser manifestado. Ahí lo dice, Él fuera manifestado a Israel. Si no hay arrepentimiento, difícilmente vamos a poder ver la manifestación de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Luego, en el versículo 32, dice, Juan también dio testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo, el 33, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vea, Dios le había dado una revelación a Juan, una revelación impresionante de un milagro y le había dado un, una promesa muy grande, le había dicho. Y no tenemos que tener miedo nosotros, porque tenemos que confiar en Dios. ¿Qué tal que Juan hubiera dicho, no, pero eso qué va a pasar? Eso no hubiera tenido la fe suficiente. Juan tenía una revelación directa desde Dios para poder decir y saber él mismo quién era el Cordero de Dios. Y ya cuando lo él sabe, mire, y dice que él dio testimonio, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Recuerden que en esto que hemos estado estudiando siempre hay que dar testimonio. Tenemos que dar testimonio de lo que hemos aprendido, de lo que hemos entendido. Tenemos que dar testimonio a otros para contarles quién es Cristo en nuestras vidas y para qué vino. Entonces, lo importante para reflexionar hoy, tenemos que decirle, Dios mío, gracias por ser ese Cordero Jesús. Gracias por ser ese Cordero de Dios para quitar mis pecados. Gracias porque fuiste a la cruz para que yo fuera salvado, para que todos mis pecados fueran borrados, ¿verdad? Los pecados de mis hijos, los pecados de mis padres, los pecados de mis primos, de toda mi familia. Si no hubiera sido por Jesús, los pecados de nosotros no podrían ser perdonados. Lo segundo que quiero que reflexionemos es que le pidamos al Espíritu Santo en este tiempo que nos ayude a tener un genuino arrepentimiento, que nos bauticemos con agua realmente en arrepentimiento, que tengamos un corazón realmente arrepentido. Y recuerden que arrepentirse implica una acción de corregir nuestras malas actitudes. Arrepentirse implica una acción de eliminar totalmente eso. Si no, estamos hablando nuevamente de remordimiento. Me siento mal y ya. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza para tomar las decisiones correctas y arrepentirnos genuinamente y preparar nuestro corazón para que Él sea manifestado a Israel, o sea, que sea manifestado en nosotros, ¿verdad? Y por último, digámosle que, Señor, te prometo dar testimonio, revélate a mi vida. Hoy me arrepiento de mis pecados, hoy quiero corregir mis pecados, quiero hacer un cambio en mi vida y quiero que te reveles. Dice que quiero que te manifiestes a mí, pídele. Te prometo dar testimonio de todo lo que tú hagas revelación en mi vida y manifiestes en mi vida. Bueno, con esto eh, tenemos tarea para hacer. Fíjense que cada día aprendemos más, es muy importante que vayamos leyendo. Como siempre, les dejo las redes sociales aquí donde las podemos ver. Ahí hay más videos, si quieren aprender. Estamos haciendo esta serie de historia tras historia del Evangelio de Juan para que podamos ir aprendiendo la palabra. Entonces, los miércoles, no se les olvide, tenemos esta reunión los miércoles 7:30 de la noche, donde hacemos un estudio más profundo de la palabra. Espero que nos acompañes cada miércoles y que sigas viendo esta serie de videos para que la palabra te siga edificando. Dios te bendiga. Un abrazo. Hasta luego.